Hola, buen día. Soy la doctora Verónica Sousa, especialista en alergia infantil, médica de planta del servicio de alergia de nuestro hospital, Pedro Elizalde. Les agradecemos muchísimo la invitación a participar de la diplomatura de dermatología quirúrgica pediátrica. En este caso vamos a hablar de alergia al látex. La alergia al látex se lo define como una enfermedad crónica, es decir, no tiene cura. Es una enfermedad no transmisible, adquirida, progresiva, evolutiva, no reversible y potencialmente fatal. Es una reacción inmunológica de hipersensibilidad inmediata de tipo 1, es decir, mediada por IgE específica frente al alergeno que es el látex. A partir de la sensibilización en un primer momento, luego el paciente se vuelve alérgico ante contactos reiterados y aparecen los síntomas de alergia. Existe también otro tipo de hipersensibilidad de tipo celular o tipo 4. Esta está dada principalmente por reacciones de tipo cutánea y se debe a diferentes aditivos que se utilizan como aceleradores de la vulcanización en la fabricación de los distintos objetos de látex, como ser las tiureas, por ejemplo, o el tiazol, y producen este tipo de reacciones. Generalmente aparece la hipersensibilidad primero de tipo 4 o celular y después aparece la segunda, que es la de tipo 1 o inmediata, o puede darse al mismo tiempo las dos. La población de riesgo con alergia al látex se divide en estos 4 grupos principalmente. El primer grupo es historia previa de contacto con látex, espina bífida, malformaciones por múltiples cirugías genitourinarias, historia de anafilaxia previa perioperatoria. Exposición profesional, personal sanitario, trabajadores del caucho, peluquería, amas de casa, manipuladores de alimentos. En tercer lugar, los atópicos. En cuarto lugar, pacientes con historia de manifestaciones en ciertas frutas o verduras como la banana, el kiwi, la papa o frutos secos como castaña y maní por reacción cruzada con el látex. El factor más importante para la sensibilización al látex es el grado de exposición. Cuanto mayor es el grado de exposición, mayor va a ser la sensibilización, mayor va a ser la posibilidad de generarse alergia. Otros grupos de riesgo y prevalencia vamos a verlos en estos dos cuadros siguientes. Fíjense que la población general tiene una prevalencia no menor de un 3 a un 9,6%. Por supuesto, pacientes con espina bífida, malformaciones cardíacas, urogenitales, de la pared abdominal congénita, problemas ortopédicos severos, es decir, expuestos a múltiples intervenciones quirúrgicas e historia repetida de exposición al látex, ocupa un 18 a un 73%. Bueno, el personal sanitario que nos ocupa a nosotros es un 17 a un 25%, si aparta a los odontólogos, que son un gran porcentaje, que llega casi a un 40%. Así que estamos totalmente expuestos a tener alergia al látex y no ser reversible. Los nuevos sectores afectados son madres sensibilizadas durante el embarazo, parto, posparto, que ocupan un 6 o un 10% de la población anciana e infantil institucionalizada, que ocupa un 11,4%. Con respecto a la anafilaxia en quirófano, es de importancia destacar que en nuestro país no se toman las medidas adecuadas de prevención de alergia al látex, y esto nos lleva a decir que la anafilaxia en quirófano como causa o como primera causa es la alergia al látex, y en los adultos es la segunda causa de anafilaxia, por lo cual, si bien la primera causa en los adultos son, como figura en este gráfico, los relajantes musculares, fíjense que un 17, casi un 18% está hablando de alergia al látex, pero es la segunda causa de anafilaxia, y en los niños no está graficado, es la primera causa de anafilaxia.
¿Cuál es la sintomatología? Bueno, puede ser diferente, como les dije antes, dermatitis por contacto irritativa, dermatitis por contacto alérgica, urticaria por contacto, rinoconjuntivitis asma, eso ya, bueno, obviamente de tipo 4, de tipo 1, y finalmente la anafilaxia, que es el cuadro más grave que puede existir en alergia. Y como hablábamos antes, si hablábamos de quirófano, la primera causa es de anafilaxia en los niños a nivel de quirófano es la alergia al látex. Así que la importancia de destacarla. Este es un gráfico de todas las cosas que pueden verse por alergia al látex, desde una rinitis a estos cuadros. Y como hablábamos antes, existe una reactividad cruzada con alimentos. Esto ocurre entre un 42 a un 50% de los pacientes con alergia al látex presenta este tipo de síndrome. Esta reactividad cruzada entre alergenos y alimentos, es decir, mediadas por IgE. La mayoría de las veces la alergia al látex precede, si primero se produce a la hipersensibilidad por alimentos, pero también puede ocurrir a la inversa. Y estas reacciones se producen principalmente por banana, por palta, por castañas, por kiwi. Es muy alta la frecuencia de sensibilización a los alimentos, estamos hablando casi de un 50%, por eso este dibujito o este gráfico del guante y las distintas frutas y verduras. De los 15 alergenos identificados, solo algunos juegan un papel importante en esta reacción cruzada con los distintos alimentos. Bueno, estamos entonces frente a una alergia al látex y entonces nos preguntamos cómo vamos a manejar esta situación. Es importante para nosotros y fundamental como piedra angular la historia clínica, es para establecer un diagnóstico correcto, identificar los factores de riesgo y correlacionar la exposición al látex y la aparición de los distintos síntomas. Bueno, obviamente dentro de la historia clínica vamos a preguntar historia familiar de atopía como rinitis, dermatitis atópica, asma, alergia alimentaria. Preguntamos ahí si tiene reacción frente a la palta, al plátano, es decir, a la banana, al kiwi. Bueno, historia de procedimientos quirúrgicos o dentales, identificar la sintomatología que puede presentarse cuando los chicos están jugando con globos, inflando los globos o usando juguetes con látex y obviamente si pertenecen o no a los trabajadores de la salud. Es importante hacer las pruebas cutáneas como método de elección para confirmar el diagnóstico. Tienen una sensibilidad de un 93% y una especificidad de un 100%. El riesgo de anafilaxia es mínimo. Se debe valorar la reacción cruzada, como hablábamos antes, con los diferentes alimentos, realizar la determinación de IgE total, IgE sérica también contra el látex. Está la IgE sérica, que es otro de los métodos, tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 83%. Y obviamente que son de elección cuando no pueden realizarse las pruebas cutáneas o cuando estas no están disponibles. Cuando no pueden realizarse, cuando el paciente está tomando, por ejemplo, un antihistamínico o un corticoide. Y también existen las pruebas de tipo parche, especialmente en pacientes que tienen hipersensibilidad de tipo 4. También existen otras como la prueba de activación de basófilos. Y también puede utilizarse la prueba de provocación, aunque nosotros no la usamos, que es a través de la prueba del guante, donde se coloca un guante y se efectúa un prick test y se lo controla para ver si hace reacción frente al guante. No es sugerida, pero la nombro porque puede utilizarse, lo hemos hecho en algún momento. Y tenemos entonces nosotros un algoritmo que realizamos para poder diagnosticar y tratar al paciente. En primer lugar, tenemos obviamente que definir una historia clínica de alergia al látex y en ellos buscamos tanto poblaciones generales como población de riesgo y si requiere cirugía o no.
en cualquiera de estos casos hacemos y vemos si tiene una historia sugestiva o no de alergia al látex, y en cualquiera de los dos casos, si nos están preguntando si es alérgico al látex, lo que vamos a hacer en primer lugar es la prueba cutánea. Esa prueba cutánea puede dar positiva, y si seguimos el algoritmo, si da positiva, ya decimos que el paciente es alérgico, porque para nosotros tiene un gran poder de especificidad y sensibilidad. Si la prueba cutánea en cambio es negativa, también pedimos IgE específica, es decir, en sangre, y vemos que si es positiva, por supuesto el paciente es alérgico. En cambio, si es negativa, podemos llegar a provocar a este paciente. En el caso de provocarlo, porque ya nos da todo dudoso, si la provocación es positiva, el paciente es alérgico. En cambio, si es negativa, el paciente no es alérgico. Obviamente, lo que vamos a tomar en caso de que el paciente sea alérgico son medidas de prevención. Esto después vamos a hablar de la premedicación y la inmunoterapia. Realmente no hacemos nosotros inmunoterapia, si bien está descrita, y no recomendamos la premedicación ante una cirugía. Esta es una foto, obviamente, donde vemos el testigo que es positivo. Este es histamina, testigo negativo, que es solución fisiológica, y esta es la pápula bien grande que se forma del alérgico al látex. Esta es nuestra historia clínica, donde vemos que ponemos todos los datos filiatorios y todo lo que hablábamos antes lo dejamos plasmado en la historia clínica, y también incluimos algo que no les dije antes, que es el total del GAME, para ver cómo está el paciente. Y a partir de esto sacamos una conclusión, si el paciente es alérgico o no, y la estrategia que le damos, desde una placa identificatoria, un instructivo para padres y un instructivo para profesionales que van a hacer la cirugía. En el caso de que el paciente tenga alto grado, que realmente haya hecho una anafilaxia, le sugerimos un curso de RCP, le damos la adrenalina como autoinyector y lo entrenamos. Entonces el tratamiento va a ser la prevención como único tratamiento eficaz, ¿sí? Por eso es tan importante la prevención primaria mediante la evitación. En caso de requerir un evento quirúrgico, se debe avisar a todo el personal que participa en el evento quirúrgico. Se debe utilizar un equipo e instrumentos libres de látex. En el caso de que no se pueda realizar totalmente libre, uno habla no libre látex, free látex, sino safe látex, y en ese caso debe ser utilizado, debe ser el primer evento quirúrgico del día, es decir, la primera cirugía del día. En caso de no ser el primero, se puede esperar 90 minutos entre eventos quirúrgicos. Esto está descrito, pero la verdad está en signo de pregunta, porque la verdad que no lo sugerimos. Y tampoco sugerimos premedicar, pero obviamente lo puse con signos de pregunta porque está descrito y lo van a poder ver en muchísimas bibliografías, pero nosotros sugerimos que sea o un quirófano safe látex y el primer evento quirúrgico del día. El tratamiento también puede ser ya sintomático en función de ya manifestaciones clínicas y su gravedad. Y bueno, de acuerdo a sus manifestaciones, puede incluir antihistamínicos, estabilizadores de los mastocitos, antagonistas de leucotrienos, es decir, montelukast. En caso de presentar asma, obviamente broncodilatadores, corticoides, es decir, de tipo tratamiento sintomático. La prevención primaria, entonces, es la reducción de exposición al látex, es prevenir la sensibilización en trabajadores susceptibles y población de riesgo, evitar el uso de guantes de látex y sustituirlos por guantes de vinilo, de nitrilo, principalmente como grandes sustitutores. Los niños atópicos que nunca han sido sometidos a una cirugía, pero pueden estar sensibilizados al látex, es decir, las pruebas cutáneas nos pueden llegar a dar positivas, pero no tienen ningún tipo de síntoma. Debemos tener medidas de evitación no solo en hospitales, sino durante la atención primaria. Debemos tener especial
cuidado en consultas dentales, en la aplicación de vacunas, en toma de sangre, es decir, en extracciones de sangre. Y obviamente los pacientes ya sensibilizados o alérgicos se debe educar tanto al personal de la escuela, dependiendo obviamente de la sintomatología. También en caso de anafilaxia le decimos cómo usar los inyectores. Volvemos entonces a lo mismo, que el tratamiento en que se basa fundamentalmente en la prevención y en el manejo sintomático. Ese es el tratamiento, prevención y manejo sintomático en el caso que el paciente ya sea alérgico. Por lo tanto, se crean medidas de prevención de alergia al látex en el medio sanitario, que son generales, a través de la creación de un comité multidisciplinario para desarrollar normas dirigidas a coordinar la atención médica del paciente alérgico al látex, desde su internación hasta el alta para la prevención entre los profesionales sanitarios. Asimismo, el comité va a evaluar los resultados de las acciones que se tomen. También a nivel general, educar a trabajadores de la salud para el diagnóstico temprano de la enfermedad, identificar a los pacientes con riesgo de cualquier especialidad clínica para confirmar o no la patología mediante el diagnóstico alergológico, establecer normas para poder evitar el látex en los pacientes con riesgo de sensibilización, es decir, pacientes de riesgo, identificar todos los productos sanitarios con látex por su composición, o hablar con el fabricante, investigar hasta no disponer del adecuado etiquetado. Las medidas generales. Con respecto a las medidas específicas, tenemos por servicio. En caso principal va a ser la información y la educación. En segundo lugar, campañas para estimular la realización de actualizaciones clínicas por parte de los profesionales sanitarios. Utilización de guantes sin látex. Protocolos para el diagnóstico de los pacientes, protocolos para el tratamiento y cuidado de los pacientes alérgicos al látex para cada procedimiento diagnóstico o quirúrgico que lo requieran, y de acuerdo a la disposición del ANMAT publicada en el Boletín Oficial en el 2014, se debe rotular el material de látex de caucho en productos médicos y búsqueda de alternativas válidas. En el caso de ya estar a nivel de quirófano, se ve a nivel preoperatorio. A nivel preoperatorio, estudios preoperatorios para detectar alergia al látex en pacientes de riesgo. En la población general no se recomienda el estudio de rutina preoperatorio, pero sí una historia clínica detallada para reconocer la sensibilización al látex no conocida, es decir, si tuvo síntomas con el guante, con preservativos, con globos o con ciertas frutas. Los pacientes con riesgo por exposición quirúrgica repetida deben operarse desde el nacimiento en ambientes sin látex, por ejemplo, los pacientes que ya sabemos con espina bífida. Durante la cirugía, el chequeo garantizado de que todos los elementos a utilizar no contengan látex. Y a nivel posoperatorio también es importante mantener las medidas para evitar el contacto con el material con látex en el resto de las áreas, como en las unidades de cuidados intensivos, en radiología, en internación, en los pasillos del hospital, en todos lados. Este nivel es responsabilidad de cada área, ¿sí?, con la identificación de sus necesidades y el asesoramiento de un comité multidisciplinario. Esta es nuestra placa identificatoria, la que usamos en el Hospital de Niños, Pedro Elizalde. Bien. La que es amplia. Como conclusión les puedo decir, sin duda, la alergia al látex genera importantes problemas médico-legales. El aumento global de esta patología realmente es un hecho lógico debido a la frecuencia con la cual utilizamos este elemento en ambientes médicos y en la vida cotidiana. Es indispensable considerar el diagnóstico de esta patología, sobre todo en pacientes pertenecientes a grupos de riesgo, estimular la creación de comités multidisciplinarios y de protocolos de manejo según las necesidades y características de cada hospital para evitar riesgos y lograr un adecuado seguimiento de los pacientes.
Y por último, a causa de la gravedad de este creciente problema de diversos organismos y centros hospitalarios, han realizado una serie últimamente de guías de manejo y se están comenzando a evaluar las conversiones realizando un protocolo por áreas. No existe quirófano, como les decía antes, free látex, existe un quirófano safe látex. El paciente sensible y alérgico se maneja de igual manera, no hay diferencia entre el que tiene sensibilidad y el que es alérgico. Los hospitales infantiles no deberían contar con productos derivados del látex. El pilar actual del manejo de la alergia al látex es evitar el látex. Desde el ingreso del paciente hasta su egreso debe estar señalizado por una pulsera, como también camillas de traslado y de salas de recuperación. Si es necesario usar barbijos de tipo N95, quirófanos libres 12 horas previas, instrumental libre de látex natural, viales para la punción única, tenerlos en cuenta, higiene del personal de salud antes de entrar al contacto con un paciente. Realmente en Argentina sabemos que existen pocas políticas y gestiones en la salud para poder revertir esto. Y realmente la alergia al látex cada vez es un problema más prevalente y también debemos considerar que el látex es un elemento ubicuo, está en todos lados, pero sobre todo nosotros debemos tratar de evitarlo. Las medidas de control en quirófano, decimos que la única medida efectiva realmente de riesgo de anafilaxia, ya que es la primera causa en los niños por látex es quirófano, es la conversión. Cualquier otra va a depender de la concentración de las partículas de látex que vayan a quedar en el ambiente. Por eso es importante contar en Argentina no solo con quirófanos libres de látex, sino con la conversión de alguna institución, si esto fuera posible. Por lo tanto, decimos que esta conversión en Argentina será una realidad o una utopía. Bueno, tratamos de que sea una realidad. Hagamos todo lo posible. Tratemos de que esta pulseada sea ganada. Tratemos que en Argentina la alergia al látex no sea la primera causa de anafilaxia en un quirófano. Bueno, desde ya, muchísimas gracias por su atención. Les agradecemos el servicio de alergia liderado por nuestro jefe, el doctor Pablo Sluliter, y el staff conformado por la doctora María Cristina Díaz y quien les habla, la doctora Verónica Sousa. Bueno, cualquier duda que necesitan, estamos a su disposición. Muchísimas gracias.